Mi hija me ignoró todo el viaje, como si no existiera. Lo que encontró en su maleta al amanecer la hizo llorar. Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto como una bofetada. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a seguir desahogándome. El Mercedes-Benz plateado brillaba bajo el sol matutino de Madrid, como una promesa de lujo que yo nunca había podido permitirme. Mi hija Jimena ajustaba el espejo retrovisor, con esa precisión meticulosa que había heredado de su padre, el mismo hombre que había acumulado una vasta fortuna invirtiendo en el mercado de Azores durante los años dorados de la construcción española. Sus manos, ahora adornadas con un reloj Cartier, que costaba más que mi pensión de 6 meses, se movían con la seguridad de quien nunca había conocido la escasez. «Mamá, ponte el cinturón, vamos tarde», me dijo sin voltear a mirarme, su voz cortante como el cristal roto. Yo estaba sentada en la tercera fila del vehículo, entre las maletas de piel italiana y las bolsas de regalos navideños envueltos en papel dorado, como un paquete más, como algo que había que transportar pero que no merecía comodidad ni consideración. Mi espalda, cargada con los 73 años de lavar ropa ajena, limpiar casas ajenas y criar hijos ingratos, protestaba contra el asiento duro y estrecho. El motor ronroneó suavemente mientras salíamos de la ciudad hacia la costa mediterránea, donde habían alquilado una villa en Marbella para pasar las fiestas navideñas. Una casa que costaba por semana lo que yo cobraba en todo un año. Daniel, mi yerno, manejaba con una mano mientras con la otra revisaba mensajes en su teléfono último modelo. Sus negocios de criptomonedas y bitcoins no podían esperar, ni siquiera durante las vacaciones familiares. «Cariño, ¿viste que subió el oro otra vez?», le comentó a Jimena, su voz llena de esa satisfacción que solo conocen quienes ven crecer sus dividendos mientras otros luchan por pagar el pan. «Nuestro patrimonio líquido va a cerrar el año por encima de los 5 millones de euros». Jimena sonrió con esa expresión de triunfo que había perfeccionado desde que se casó con dinero, desde que descubrió que era más fácil conseguir fortuna casándose con ella que trabajando para crearla. «¿Escuchaste eso, mamá?», me gritó desde el asiento delantero, como si fuera sorda además de invisible. «Daniel está pensando en comprar más acciones de tecnología. Es un genio para los negocios». Yo asentí en silencio, apretando en mi regazo el bolso de piel sintética que había comprado en el Mercado de Maravillas hace 5 años, cuando aún tenía trabajo como señora de limpieza en las oficinas del centro. Recordé las mañanas en que me levantaba a las 5 para llegar puntual, los dedos agrietados por los productos químicos, las rodillas hinchadas por fregar suelos durante 10 horas seguidas, todo para que ella pudiera estudiar en la universidad privada, para que pudiera vestirse bien, para que nunca sintiera la humillación de ser pobre. Los niños, mis 3 nietos, estaban absortos en sus tablets, auriculares en los oídos, completamente desconectados del mundo real. Mateo, de 12 años, jugaba algún videojuego violento. Sofía, de 10, veía videos de niñas ricas presumiendo sus vidas perfectas en redes sociales. Y el pequeño Alejandro, de apenas 8 años, miraba dibujos animados con zombies que gritaban y se devoraban entre ellos. Intenté acercarme a Sofía, mi nieta del medio, la que siempre había sido más cariñosa conmigo. «Sofía, cariño, ¿qué estás viendo?», le pregunté suavemente, tocando su brazo con ternura. Ella me miró con fastidio, como si hubiera interrumpido algo muy importante. «Nada que te interese, abuela. Son cosas de mi generación». Antes de que pudiera responder, la voz de Jimena cortó el aire como un cuchillo. «Mamá, por favor, no molestes a los niños. Están relajándose. No entienden tus historias antiguas de cuando eras joven. Es otro mundo». Las palabras se clavaron en mi pecho como espinas. Historias antiguas. Como si mi vida, mis recuerdos, mis experiencias, fueran reliquias polvorientas de un museo que nadie quería visitar. Como si los años en los que crié a mis hijos sola, trabajando de sol a sol para que no les faltara nada, fueran cuentos aburridos que mejor se olvidaban.
Me recosté contra el respaldo y cerré los ojos, fingiendo dormir. Pero por dentro, algo comenzaba a desmoronarse, como esas casas viejas del barrio que derriban sin avisar, sin importar los recuerdos que guardan entre sus paredes. El viaje continuó durante 3 horas. 3 horas en las que no me preguntaron si tenía sed, si necesitaba parar al baño, si me dolía algo. 3 horas escuchando sus conversaciones sobre inversiones, sobre la herencia que esperaban recibir cuando yo faltara, sobre los colegios privados donde inscribirían a los niños el próximo año. «Cuando la casa de mamá se venda», dijo Jimena, creyendo que yo dormía, «podremos comprarnos el apartamento en primera línea de playa que vimos el mes pasado. Son 300 metros cuadrados con vistas al mar». «¿Y dónde se irá a vivir tu madre?», preguntó Daniel sin bajar la voz. «Hay residencias muy buenas. Con lo que nos sobre de la venta, podemos pagarle una habitación individual en una de esas que tienen jardín. Una residencia, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva, como algo que hay que guardar en un depósito porque ya no sirve pero da pena tirarlo». Abrí los ojos y miré por la ventanilla el paisaje que corría veloz, como mi vida, como mis años, como las oportunidades de ser amada que se escapaban una tras otra sin que pudiera detenerlas. Los olivares centenarios se extendían hasta el horizonte, sus ramas retorcidas por el tiempo pero aún fuertes, aún dando fruto. Yo también había sido así una vez, fuerte, generosa, siempre dando. Pero ahora me sentía como un árbol que ya no da sombra suficiente, que estorba en el terreno donde otros quieren construir algo nuevo y brillante. El Mercedes se detuvo finalmente frente a la villa de Marbella, una mansión blanca con columnas romanas, piscina infinita y jardines que parecían sacados de una revista. La clase de lugar donde yo había trabajado limpiando durante años, pero siempre desde la puerta de servicio, nunca como invitada. Daniel bajó las maletas mientras Jimena se estiraba y se acomodaba el pelo rubio que le costaba mantener cada mes más que mi renta. Los niños corrieron hacia la casa sin volverse a mirarme ni una sola vez. Y yo, como siempre, fui la última en bajar del coche, la última en importar. «Mamá, tu habitación está en la planta de abajo, al fondo», me informó Jimena mientras revisaba su teléfono. «Así estarás más cómoda y tranquila. Nosotros estaremos arriba, en la suite principal. Tranquila, la palabra que usan para decir aislada, para decir fuera de nuestro camino. La habitación que me asignaron estaba junto a la lavandería, donde el ruido de la lavadora industrial resonaba contra las paredes como un tambor constante. El olor a detergente y lejía me recordó a mis años trabajando en casa de la señora Mendoza, una mujer rica que me pagaba 300 euros al mes por limpiar su mansión de 5 plantas. Entonces no sabía que mi propia hija algún día me trataría peor que aquella patrona despiadada. Deshice mi pequeña maleta de tela sobre la cama individual que crujía con cada movimiento. Mis 3 vestidos colgados en el armario parecían perdidos en ese espacio diseñado para guardar ropa de marca. Saqué la foto de Jimena cuando tenía 5 años, la única que conservaba de cuando aún me abrazaba sin pedirme nada a cambio. Sus ojitos brillaban de felicidad mientras me besaba la mejilla en el Parque del Retiro. Esa niña había desaparecido para siempre. Mientras acomodaba mis pastillas para la presión en la mesita de noche, escuché las risas de todos arriba. Sus voces se mezclaban en una sinfonía de alegría de la que yo estaba excluida, como si hubieran decidido que mi presencia apagaba su felicidad. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran como una película en blanco y negro. Recordé la noche en que Jimena tenía fiebre de 40 grados y ningún hospital público tenía camas disponibles. Vendí mi anillo de boda, el único oro que poseía, para pagar la clínica privada donde la salvaron. 500 euros que representaban 2 meses de comida para mí, pero que entregué sin dudar porque era mi hija, mi sangre, mi responsabilidad. Recordé los años en que trabajaba doble turno los fines de semana para pagarle las clases particulares de inglés, porque ella soñaba con estudiar en el extranjero. Yo llegaba a casa con los pies hinchados y las manos destrozadas, pero sonreía cuando ella me contaba que había sacado la mejor nota de la clase,
Su éxito era mi éxito. Su futuro era el propósito de mi vida. También recordé cuando se casó con Daniel. Gasté mis ahorros de toda la vida, 12,000 euros que había juntado moneda por moneda durante 20 años, para pagarle el vestido de novia que ella quería, un diseño de encaje francés que costaba más que mi salario anual. Ese día ella brilló como una princesa, mientras yo me quedé en segundo plano, vestida con un traje prestado de mi vecina, invisible en las fotos pero orgullosa de haber hecho posible su felicidad. Cuando nacieron los nietos, dejé mi trabajo fijo para cuidarlos sin cobrar un euro. Durante 5 años fui su niñera gratuita, cocinera, enfermera y profesora particular. Mientras Jimena y Daniel construían su imperio de bienes raíces y criptomonedas, yo cambiaba pañales, preparaba biberones y cantaba canciones de cuna hasta quedarme afónica. «Mamá, eres un tesoro», me decía entonces. «No sé qué haríamos sin ti». Pero cuando los niños empezaron el colegio y ya no me necesitaban tanto, esa gratitud se evaporó como el agua en el desierto. De repente, mis consejos se volvieron sermones. Mis cariños, agobios, mi experiencia, anticuada ignorancia. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Sofía, mi nieta, con su pelo castaño recogido en coletas y una expresión tímida que me recordó a su madre de pequeña. «Abuela, ¿puedo entrar?» «Claro, mi amor. Ven acá». Se sentó a mi lado en la cama, y por un momento creí que habíamos recuperado la conexión perdida. Pero cuando abrió la boca, mi corazón se encogió. «Abuela, mamá me dijo que te preguntara si puedes prestarle dinero para las vacaciones de verano. Quiere llevarnos a Nueva York, pero dice que este año los gastos han sido muchos». Los gastos. Como si mantener su nivel de vida fuera mi responsabilidad. Como si mis 700 euros de pensión pudieran competir con los miles de euros que manejaban cada mes. «¿Cuánto necesita?», pregunté, aunque ya sabía que no tenía nada que dar. 5,000 euros. Dice que te los devuelve cuando vendan tu casa. 5,000 euros. Mi pensión completa durante más de 7 meses. El dinero que necesitaba para mis medicinas, para la comida, para los gastos básicos de supervivencia. Y lo pedía a través de una niña de 10 años, como si usar a sus propios hijos para manipularme fuera lo más natural del mundo. «Sofía, mi amor, dile a tu mamá que la abuela no tiene ese dinero». La cara de la niña cambió inmediatamente. La dulzura se transformó en frialdad, como si hubiera aprendido de memoria esa transición. «Mamá dice que si no nos ayudas es porque no nos quieres de verdad. Dice que las abuelas que aman a sus nietos siempre encuentran la manera de ayudar». Cada palabra era una puñalada envenenada. Jimena había entrenado a su propia hija para ser su cómplice en el chantaje emocional. Había convertido el amor en una transacción comercial, donde mi valor se medía únicamente por mi capacidad de financiar sus caprichos. «Anda, vete a jugar con tus hermanos», le dije, acariciando su mejilla con una ternura que ya no sentía correspondida. Cuando Sofía se fue, me quedé sola con el peso de una verdad que había estado negando durante años. Para mi familia, yo ya no era una persona. Era un cajero automático con patas, una fuente de recursos que debía funcionar cuando la necesitaran y desaparecer cuando estorbara. Esa noche, durante la cena en la terraza con vista al mar, nadie me dirigió la palabra directamente. Hablaban por encima de mí, a través de mí, como si fuera un fantasma sentado en la mesa. Daniel contaba chistes que hacían reír a todos menos a mí, porque sus bromas siempre tenían como blanco a las mujeres viejas, a los pobres, a la gente como yo. «¿Saben por qué las suegras siempre están de mal humor?», decía mientras cortaba su filete de ternera. «Porque saben que ya cumplieron su función en la vida, y nadie las necesita». Las carcajadas de Jimena resonaron como cristales rotos en mis oídos. Mi propia hija riéndose de una broma que me degradaba, que me reducía a la condición de estorbo útil solo para pagar cuentas y cuidar nietos. «Daniel tiene razón», añadió Jimena, limpiándose las lágrimas de la risa. «Mi madre siempre ha sido dramática. Todo le parece una tragedia. Dramática. Así me llamaba por sentir dolor cuando me despreciaban, por reaccionar como un ser humano normal cuando me trataban como si fuera menos que nada. Terminé mi plato en silencio, masticando cada bocado como si fuera arena,
El pescado sabía a humillación, el vino, a lágrimas contenidas. A mi alrededor, la conversación giraba en torno a sus próximas inversiones, a las joyas que Jimena quería comprarse, a los colegios internacionales donde enviarían a los niños. Cuando heredemos la casa de mamá, dijo Jimena, como si yo no estuviera presente, podremos diversificar nuestro patrimonio. Daniel dice que es mejor tener activos en diferentes sectores. Heredar, como si yo ya estuviera muerta, como si mis años restantes fueran solo un trámite molesto que debían soportar hasta cobrar su premio. Esa noche, acostada en la cama que olía a detergente industrial, miré al techo y me pregunté cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su proyecto de herencia, cuando el amor se había transformado en cálculos financieros y estrategias de inversión. Afuera, las olas del Mediterráneo rompían contra la playa con un ritmo hipnótico que me recordó a los latidos de mi corazón cuando Jimena era bebé y la acunaba en mis brazos durante las noches de insomnio. Entonces creía que el amor entre madre e hija era inquebrantable, eterno, más fuerte que cualquier adversidad. Qué ingenua había sido. Al tercer día en Marbella, desperté con un dolor punzante en el pecho que no tenía que ver con mi corazón enfermo, sino con algo mucho más profundo que se estaba quebrando en mi interior. Era 23 de diciembre, mi cumpleaños número 73, una fecha que antes llenaba la casa de flores y abrazos, pero que ahora pasaba tan desapercibida como mi propia existencia. Me vestí con mi mejor blusa, la azul marino que había comprado en las rebajas del Corte Inglés hace 3 años, y bajé al comedor esperando encontrar, aunque fuera una mirada cariñosa, una sonrisa, una palabra que reconociera que ese día yo había llegado al mundo para darles vida a todos ellos. Pero la mesa del desayuno era un escenario de indiferencia absoluta. Jimena untaba mermelada francesa en su tostada integral, mientras revisaba las cotizaciones de sus fondos de inversión en la tablet. Daniel leía noticias financieras sobre el rendimiento del oro en los mercados asiáticos, y los niños devoraban sus cereales importados sin levantar la vista de sus dispositivos electrónicos. «Buenos días», murmuré, sentándome en la silla que nadie me había apartado. Un coro de gruñidos me respondió: «Ni un buenos días, mamá. Ni un feliz cumpleaños, abuela». Nada que indicara que mi presencia añadía algo valioso a sus vidas perfectamente organizadas. Me serví café de la cafetera que había costado más que mi renta mensual, y observé a mi familia disfrutar de su abundancia sin una pizca de gratitud hacia la mujer que había sacrificado todo para que llegaran hasta ahí. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo, interrumpido solo por el sonido de sus masticadas y el tintineo de las cucharillas contra la porcelana china. «Mamá, hoy vamos a Puerto Banús a ver unos yates», anunció Jimena sin mirarme. «Daniel está pensando en comprar uno para navegar por el Mediterráneo este verano». «¿Un yate?», pregunté, intentando sonar interesada, aunque por dentro me preguntaba cuántos millones de euros planeaban gastarse en otro capricho. «Sí, uno pequeñito, solo 20 metros de eslora. Daniel dice que es una buena inversión porque se revaloriza con el tiempo, como los diamantes o las obras de arte. 20 metros. Pequeñito. Para ellos, gastar el equivalente a 100 años de mi pensión en un juguete flotante era solo otra decisión de negocio inteligente. Mientras yo había vivido toda mi vida midiendo el detergente para que durara más días, ellos hablaban de millones como si fueran monedas sueltas encontradas en el sofá. «¿Y yo?», pregunté tímidamente. «¿Tú qué?». Jimena levantó la vista con esa expresión de fastidio que había perfeccionado para dirigírmela. «¿Voy con ustedes?». La pausa que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Daniel intercambió una mirada con Jimena, una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas cuando necesitan excluir a alguien sin parecer crueles. «Mejor quédate aquí descansando, mamá. El sol te hace daño, y caminar por el puerto es muy cansado. Además, estas cosas de barcos no te interesan, no me interesan», como si ella supiera qué me interesaba o no. Como si alguna vez se hubiera tomado la molestia de preguntarme qué me hacía feliz, qué soñaba, qué deseaba para lo que me quedaba de vida. «Está bien», mentí, forzando una sonrisa que me dolía más que decir la verdad. Se fueron en el Mercedes después del desayuno,
dejándome sola en esa mansión que se sentía más fría que una tumba. Los empleados de la casa me miraban con lástima, pero no se atrevían a dirigirme la palabra más allá de los saludos corteses. Yo era la invitada fantasma, la presencia incómoda que todos sabían que estaba allí, pero que preferían ignorar. Me senté en el jardín, bajo una palmera que probablemente había costado más dinero que todos mis ahorros juntos, y miré las gaviotas volar sobre el mar. Ellas eran libres, podían ir donde quisieran, hacer lo que les diera la gana. Nadie las juzgaba, nadie las despreciaba, nadie las usaba hasta agotarlas y luego las desechaba como pañuelos sucios. El teléfono vibró en mi bolso. Por un momento, mi corazón saltó de esperanza. Tal vez Jimena había recordado, tal vez iba a llamarme para felicitarme, para disculparse, para decirme que habían comprado un pastel y que volvían para celebrar conmigo. Pero era solo un mensaje automático del banco, recordándome que mi pensión había sido depositada. 700 euros que tenían que durar todo el mes, mientras ellos gastaban esa cantidad en una sola botella de champán. Borré el mensaje y me quedé mirando la pantalla vacía, esperando que sonara de nuevo. Esperando una llamada, un mensaje, una señal de que alguien en este mundo recordaba que yo existía. Pero el silencio se extendió como una mancha de aceite, llenando cada rincón de mi soledad hasta que me ahogué en ella. Esa tarde, cuando regresaron cargados de bolsas de marcas carísimas y hablando emocionados sobre el yate que habían elegido, yo seguía en el mismo lugar, como un mueble que nadie mueve porque nadie lo nota. «¡Mamá, no te imaginas!», gritó Jimena, entrando como un huracán de alegría que no tenía nada que ver conmigo. «Encontramos el yate perfecto. Tiene 3 camarotes, 2 baños, cocina completa y una terraza increíble. Daniel ya firmó la señal. ¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque sabía que la respuesta me iba a doler. 2,5 millones. Pero es una ganga, porque el dueño anterior lo vendía urgente. Necesitaba liquidez para otros negocios. 2,5 millones de euros. La cifra flotó en el aire como una bofetada invisible. Esa cantidad podría haber pagado mi vivienda durante 300 años, comprado medicinas para 1,000 personas como yo, alimentado a una familia entera durante varias generaciones. ¡Qué bueno!, balbuceé, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Y lo mejor es que podremos hacer fiestas increíbles. Ya le dije a mis amigas de Madrid que vengan el próximo verano. Será divino. Fiestas. Para sus amigas. Para gente que no me conocía ni le importaba conocerme. Mientras yo me quedaría en casa, sola, contando los euros para que me alcanzaran hasta fin de mes. Esa noche, durante la cena, me armé de valor para hacer la pregunta que llevaba días quemándome la garganta. «Jimena, ¿te acuerdas de qué día es hoy?». Ella masticó su langosta a la plancha con esa lentitud calculada de quien sabe que la están poniendo en una situación incómoda. «Es miércoles, ¿no?». «Es 23 de diciembre. Sí, ya falta poco para Navidad. Los niños están emocionadísimos». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que iba a aplastarme. Esperé que se diera cuenta, que recordara, que hiciera el cálculo mental y conectara la fecha con algo importante en mi vida. Pero no pasó nada. «Es mi cumpleaños, hija». Las palabras salieron de mi boca como cristales rotos, cortándome por dentro al pronunciarlas. Jimena dejó de masticar. Daniel levantó la vista del teléfono. Los niños siguieron en lo suyo, ajenos al momento en que el corazón de su abuela se hacía pedazos en público. «¡Ay, mamá!», exclamó Jimena con esa falsa sorpresa que usan los actores malos. Se me había olvidado completamente. Con tantas cosas del viaje, se me había olvidado. Como se olvida pagar una factura sin importancia. Como se olvida comprar pan. Como se olvida regar una planta que ya no adorna bien la sala. «No pasa nada», mentí otra vez, porque mentir se había vuelto mi mecanismo de supervivencia. No es importante. Pero sí era importante. Era lo único que me quedaba de importante en este mundo. Saber que alguien celebraba que yo había nacido, que mi existencia había añadido algo valioso al universo, que mi vida había valido la pena. «Mañana te compramos algo bonito», prometió Jimena, volviendo a su langosta como si el tema estuviera resuelto. «Algo que te guste,
algo que me guste. Como si ella supiera qué me gustaba. Como si alguna vez se hubiera fijado en mis preferencias, en mis sueños, en lo que me hacía sonreír de verdad. Esa noche, en mi habitación junto a la lavandería, me senté frente al espejo del tocador y me miré fijamente. 73 años, 73 cumpleaños, y por primera vez en mi vida, nadie había celebrado que yo estaba viva. La mujer del espejo me devolvió la mirada con ojos cansados, líneas de expresión que hablaban de años de sonrisas forzadas y lágrimas tragadas. Tenía el pelo gris recogido en un moño sencillo, la piel arrugada por el trabajo bajo el sol y las manos gastadas por una vida entera de dar sin recibir. Pero en esos ojos cansados, algo empezó a cambiar. Una chispa pequeña, apenas perceptible, pero real. La chispa de alguien que finalmente estaba empezando a entender que merecía algo mejor que esto. La mañana del 24 de diciembre amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de mi alma. Nochebuena. Una fecha que durante décadas había significado reunión familiar, abrazos sinceros y la calidez de sentirse amada. Pero esta vez, desperté con la certeza de que algo fundamental había cambiado en mi interior durante la noche. Me vestí despacio, eligiendo mi vestido rojo, el que había comprado para una Navidad de hace 5 años, cuando aún creía que las fiestas familiares eran sagradas. Al bajar al comedor, encontré a Jimena hablando por teléfono en voz baja, una conversación que interrumpió abruptamente cuando me vio llegar. Sí, después hablamos. Chao, colgó rápidamente, guardando el móvil con una sonrisa nerviosa que no me convenció. ¿Quién era?, pregunté mientras me servía café en una taza que temblaba ligeramente en mis manos. Nadie importante, mamá. Cosas del trabajo. Trabajo. Daniel trabajaba con criptomonedas y ella se dedicaba a gastar los dividendos que generaban sus inversiones. Su trabajo consistía en decidir en qué lujos derrochar el patrimonio que crecía automáticamente cada mes. Durante el desayuno, noté algo extraño en el ambiente. Había una tensión diferente, como si todos estuvieran guardando un secreto que yo no debía conocer. Daniel evitaba mi mirada más de lo habitual, y los niños parecían especialmente inquietos, susurrando entre ellos en el rincón del salón. ¿Pasa algo?, pregunté, sintiendo ese instinto maternal que nunca se apaga, ni siquiera cuando tus hijos te tratan como si fueras invisible. No, mamá, todo está perfecto, respondió Jimena con esa voz artificialmente alegre que usaba cuando mentía. Solo estamos emocionados por la Nochebuena. Después del desayuno, Jimena anunció que tenían que salir a hacer las últimas compras navideñas. Otra vez, yo me quedaba sola en la mansión, como un mueble que no vale la pena mover de sitio. ¿Necesitan algo? ¿Puedo ayudar en algo?, ofrecí, sabiendo de antemano cuál sería la respuesta. No, tú descansa, mamá. Ya haces demasiado, como si respirar fuera un exceso. Como si mi mera existencia fuera una carga que tenían que soportar por obligación familiar. Se fueron en el Mercedes, dejándome con el eco de sus risas alejándose por el camino de grava. Me quedé en el jardín, sentada en el mismo banco de la tarde anterior, viendo cómo las nubes se acumulaban amenazando lluvia. El viento del mar traía olor a sal y humedad, recordándome los paseos que daba por la playa de mi juventud, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. Hacia el mediodía, decidí entrar a la casa para prepararme un té. Al pasar por el salón principal, noté que el móvil de Jimena había quedado olvidado sobre la mesa de centro, conectado al cargador. La pantalla se iluminó con una notificación, y sin querer, mi vista se dirigió hacia el mensaje que apareció. Era de Teresa, la madre de Daniel. Un mensaje de audio. No debería haberlo escuchado. Sabía que era una violación de su privacidad. Pero algo en mi interior, esa intuición que desarrollan las madres después de décadas de proteger a sus hijos, me dijo que necesitaba saber qué decía ese mensaje. Toqué la notificación con el dedo tembloroso. La voz de Teresa llenó el silencio del salón como un veneno líquido. Querida Jimena, espero que todo vaya bien con el plan. Recuerda lo que hablamos. Las viejas son testarudas, pero al final siempre ceden cuando se sienten culpables. Mi madre tardó 6 meses en firmar los papeles de la casa, pero al final lo hizo.
La clave está en hacerla sentir que es una carga, que estorba, que lo mejor para todos es que se vaya a una residencia y nos deje manejar sus bienes. Daniel ya tiene todo preparado con el notario, ¿verdad? Cuando firme el poder, podrán vender la casa y dividirse el dinero. Es lo justo, después de todo lo que ustedes han tenido que soportar cuidándola. El mundo se detuvo. Las paredes del salón comenzaron a girar a mi alrededor como en una pesadilla. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que sentarme en el sofá antes de desplomarme. Un plan. Todo había sido un plan. El viaje a Marbella, las humillaciones, el cumpleaños olvidado, los desprecios constantes. Todo formaba parte de una estrategia cuidadosamente orquestada para quebrar mi voluntad, para hacerme firmar documentos que les dieran control sobre mi casa, mi única posesión valiosa en este mundo. Rebobiné el mensaje y lo escuché otra vez, cada palabra clavándose en mi corazón como cuchillos envenenados. Las viejas son testarudas. Hacerlas sentir que es una carga. Lo que ustedes han tenido que soportar cuidándola, como si yo fuera una anciana senil que necesitaba supervisión constante, como si los 73 años hubieran borrado automáticamente mi capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Me levanté del sofá con las piernas temblando y caminé hasta la ventana que daba al jardín. Afuera, los rosales que había admirado durante estos días ahora me parecían flores de cementerio, decorando una tumba que ellos ya habían cavado para mí en vida. Mi casa, la casa donde había criado a Jimena, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde había llorado cuando su padre nos abandonó, donde había trabajado durante años cosiendo ropa ajena para pagar sus estudios universitarios. Esa casa que representaba toda mi historia, todos mis recuerdos, toda mi identidad, no era más que un activo financiero en sus cálculos de rentabilidad. El teléfono seguía en mis manos cuando escuché el ruido del Mercedes en la entrada. Rápidamente, borré el historial de reproducción del mensaje y dejé el móvil exactamente donde lo había encontrado. Corrí a mi habitación y cerré la puerta, apoyándome contra ella mientras mi respiración se agitaba como si hubiera corrido un maratón. Escuché sus voces en el recibidor, sus risas, el sonido de las bolsas de compras cayendo al suelo. Sonaban tan normales, tan felices, tan inocentes, como si no acabaran de planear el robo más cruel que una madre puede sufrir. El robo de su dignidad, su autonomía y su hogar por parte de sus propios hijos. Alguien golpeó mi puerta. «Mamá, ven a ver lo que te compramos». Era Jimena, con esa voz falsamente dulce que ahora reconocía como parte de su actuación. Me miré al espejo rápidamente, comprobando que mi cara no delatara lo que acababa de descubrir. Tenía que ser fuerte. Tenía que pensar. Tenía que planear mi próximo movimiento con la misma frialdad calculadora que ellos habían usado conmigo. «¡Ya voy!», grité, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Salí de la habitación y los encontré en el salón, todos sonriendo como actores en una obra de teatro benéfica. Jimena sostenía una bolsa pequeña con el logo de una joyería cara. «¡Feliz cumpleaños atrasado, mamá!», exclamó, entregándome la bolsa con una sonrisa que ahora me parecía la de un tiburón. Dentro había una pulsera de plata con un pequeño corazón colgante. Bonita, delicada, probablemente cara para los estándares normales. Pero sabiendo lo que acababa de saber, sabiendo que habían gastado 2,5 millones en un yate, sabiendo que mi casa valía al menos 500,000 euros, esa pulsera me pareció la propina más insultante del mundo. «Es preciosa», mentí, permitiendo que me la pusiera en la muñeca como si fuera un grillete de plata. «Queríamos comprarte algo especial», dijo Daniel. Y por primera vez me di cuenta de cómo sus ojos de serpiente evitaban los míos cuando hablaba. Algo que te recordara cuánto te queremos, cuánto me querían. La palabra amor había sido prostituida hasta convertirse en moneda de cambio en una transacción donde yo era simultáneamente el comprador y el producto vendido. «Muchas gracias», susurré, tocando el corazón de plata que colgaba de mi muñeca como una burla silenciosa. Esa noche, durante la cena de Nochebuena, los observé con ojos nuevos. Vi cómo Daniel me servía vino con gestos estudiados de yerno atento. Vi cómo Jimena me preguntaba por mi salud con preocupación fingida.
Vi cómo los niños me daban besos en la mejilla calculados para ablandar mi corazón. Todo era teatro. Una representación cruel diseñada para convencerme de que me amaban mientras planeaban despojarme de todo lo que me quedaba en la vida. Cuando me felicitaron por la Navidad y me abrazaron antes de irse a dormir, sentí como si estuviera siendo abrazada por extraños, por actores pagados para interpretar el papel de familia amorosa en la obra más dolorosa de mi existencia. Esa noche, acostada en mi cama junto al ruido de la lavandería, tomé la decisión más importante de mis últimos 20 años. Si querían jugar, íbamos a jugar. Pero esta vez, las reglas las pondría yo. El 25 de diciembre amaneció diferente, no porque hubiera cambiado el clima o el paisaje de Marbella, sino porque algo fundamental se había transformado dentro de mí durante las horas de insomnio posteriores al descubrimiento. Por primera vez en décadas, no era yo quien tenía miedo de perder algo. Eran ellos. Me levanté temprano, antes que el resto de la familia, y preparé café con la tranquilidad de alguien que finalmente conoce todas las cartas que están en juego. Mientras el aroma llenaba la cocina, saqué mi teléfono y marqué un número que había estado evitando durante meses. ¿Carmen? Soy Esperanza. Sí, ya sé que es Navidad, pero necesito que me hagas un favor muy importante. Carmen era mi vecina en Madrid, una mujer de confianza que cuidaba mi correspondencia cuando me ausentaba, pero sobre todo, era alguien que entendía lo que significa sobrevivir con dignidad cuando el mundo parece confabularse contra ti. Necesito que vayas a mi casa y busques una carpeta azul que está en el segundo cajón de mi escritorio. Dentro hay documentos del banco y papeles del notario. Guárdalos en tu casa hasta que yo regrese. Carmen no hizo preguntas. Después de 40 años de amistad, había aprendido a reconocer en mi voz los momentos en que las explicaciones sobraban y la acción urgía. ¿Estás bien, Esperanza? Ahora voy a estarlo, respondí. Y por primera vez en semanas, esas palabras sonaron verdaderas. Después de colgar, me senté en el jardín con mi café y observé el amanecer sobre el Mediterráneo. Las gaviotas volaban libres sobre las olas, y por primera vez entendí que la libertad no era algo que se perdía gradualmente por culpa de otros. Era algo que se entregaba voluntariamente, traición tras traición, humillación tras humillación, hasta que un día despertabas en una jaula con la puerta abierta, sin recordar cuándo habías decidido entrar. Cuando Jimena bajó a desayunar, llevaba puesto un camisón de seda que costaba más que mi pensión mensual, y esa expresión de satisfacción de quien duerme con la conciencia tranquila después de planear el despojo de su propia madre. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Te ves diferente esta mañana». Diferente. Tenía razón. Había pasado de ser su víctima a ser su adversaria, aunque ella aún no lo sabía. «Muy bien, hija. He estado pensando en lo que hablamos ayer». «¿Qué cosa?» «Lo de la residencia. Creo que tienes razón. Ya es hora de que una mujer de mi edad deje de ser una carga para su familia». Las palabras salieron de mi boca como miel envenenada, cada una calculada para alimentar su falsa sensación de victoria. Vi cómo sus ojos se iluminaron por un segundo antes de componerse en una expresión de falsa preocupación. «Mamá, no digas eso. No eres una carga. Es solo que... Bueno, a veces pensamos que estarías más cómoda con gente de tu edad, con actividades pensadas para ti. Actividades pensadas para mí. Como jugar dominó mientras esperaba la muerte en una habitación compartida con desconocidas que habían sido igual de ingenuas que yo. Tienes razón, Jimena. Y sobre la casa, tal vez sea mejor que ustedes se hagan cargo de todo. Yo ya no entiendo nada de papeles y números». La mentira fluyó de mis labios con una facilidad que me sorprendió. Décadas de ser subestimada por mi propia familia me habían enseñado a actuar como la anciana indefensa que ellos querían que fuera. Daniel apareció en la cocina en ese momento, como si hubiera estado esperando escuchar exactamente esas palabras. Sus ojos brillaron con la codicia de alguien que ve acercarse una ganancia inesperada. «Esperanza, no tienes que preocuparte por nada», dijo, usando ese tono paternalista que había perfeccionado para hablarme. «Nosotros nos ocuparemos de todo. Solo necesitamos que firmes algunos documentos para poder manejar tus finanzas más eficientemente». Eficientemente. Como si mi vida fuera una empresa mal administrada que necesitaba un nuevo gerente. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté.
fingiendo la confusión de una mujer mayor abrumada por tecnicismos legales. Solo un poder notarial, explicó Daniel con la paciencia fingida de quien explica algo complicado a un niño. Así podremos ayudarte con los pagos, las facturas, ese tipo de cosas que se vuelven tan complicadas con la edad. Con la edad, como si los 73 años fueran sinónimo de demencia automática. Está bien, asentí, bajando la mirada como si me sintiera abrumada. Ustedes saben más que yo de estas cosas. La sonrisa que intercambiaron Daniel y Jimena fue la confirmación final de que todo lo que había escuchado en ese mensaje era verdad. Me veían como una presa fácil, una anciana confundida a la que podían manipular hasta conseguir lo que querían. Perfecto, dijo Daniel sacando su teléfono. Llamaré al notario ahora mismo. Por suerte, tengo uno de confianza aquí en Marbella que puede venir esta misma tarde. Claro que tenía un notario de confianza. Todo había estado planificado desde el principio. Probablemente llevaban meses preparando los documentos, calculando el valor de mi casa, dividiendo mentalmente el botín antes de que yo hubiera firmado un solo papel. Hay solo una cosa, dije, levantando la vista con una expresión de preocupación genuina. ¿Qué cosa, mamá? Es que ayer hablé con Carmen, mi vecina, y me dijo que había visto a unos hombres merodeando por mi casa, gente extraña preguntando por mí. Me da miedo que cuando se sepa que la casa está vacía. Era mentira, por supuesto, pero vi cómo Daniel y Jimena se ponían tensos. La posibilidad de que algo interfiriera con sus planes les causaba una ansiedad visible. ¿Qué tipo de hombres?, preguntó Daniel, su voz perdiendo esa calma artificial. No sé, parecían investigadores o del banco. Carmen dijo que preguntaban por documentos, por si yo tenía deudas o algo así. La cara de Daniel palideció ligeramente. Un hombre que había construido su fortuna en los márgenes grises de las criptomonedas sabía que cualquier investigación podía traer problemas inesperados. Seguramente no es nada importante, dijo Jimena, pero su voz sonaba menos segura. Tienes razón, asentí. Pero tal vez sería mejor esperar un poco antes de firmar papeles. No vaya a ser que haya algún problema legal que yo no entienda. Vi cómo se miraron entre ellos, una comunicación silenciosa cargada de frustración. Su plan perfecto acababa de encontrar una grieta inesperada. No te preocupes por eso, Esperanza, insistió Daniel. Nosotros podemos manejar cualquier problema que surja. Es mejor hacer los trámites cuanto antes. Pero yo ya había plantado la semilla de la duda, y como toda semilla regada con ansiedad, crecería hasta convertirse en paranoia. Esa tarde, cuando llegó el notario, un hombre mayor con un maletín de piel que parecía contener todos los instrumentos legales necesarios para despojar ancianas, yo ya tenía preparada mi siguiente jugada. Disculpen, dije, interrumpiendo las explicaciones técnicas sobre poderes notariales y transferencias de propiedades. Pero necesito usar el baño. Me levanté lentamente, con esa fragilidad exagerada que había visto en las residencias de ancianos, y salí del salón. Pero en lugar de ir al baño, subí silenciosamente a la habitación de Jimena y Daniel. Encontré lo que buscaba en la mesita de noche de él, una carpeta con documentos legales, todos preparados con anticipación, todos esperando solo mi firma para convertir mi patrimonio en su botín. Saqué mi teléfono y fotografié cada página, cada cláusula, cada detalle del saqueo que habían planificado. Después volví al salón, donde me esperaban con impaciencia mal disimulada. Lo siento, a mi edad todo toma más tiempo. Me disculpé con una sonrisa inocente. No hay problema, mintió el notario. ¿Podemos continuar? En realidad, dije, sentándome lentamente. He estado pensando, y creo que es mejor que consulte con mi propio abogado antes de firmar nada. Es una decisión muy importante. El silencio que siguió fue tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Daniel apretó los puños sobre la mesa. Jimena fingió una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El notario cerró su maletín con un clic que sonó como una sentencia pospuesta. Por supuesto, dijo Daniel entre dientes. Es tu derecho. Pero en sus ojos vi algo que me hizo sonreír por dentro. Por primera vez en años, era yo quien tenía el control. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir creyendo que habían perdido una batalla pero no la guerra,
Yo me quedé despierta planificando mi próximo movimiento. Había pasado décadas siendo la anciana servicial que decía sí a todo. Era hora de descubrir qué pasaba cuando empezaba a decir no. Los siguientes 2 días en Marbella fueron como vivir en una obra de teatro, donde todos conocían su papel, excepto el público. Jimena y Daniel mantenían sus máscaras de hijos amorosos, pero había una tensión nueva en el aire, una urgencia mal disimulada en sus miradas y una impaciencia creciente en sus voces cada vez que yo posponía cualquier decisión relacionada con papeles o firmas. Durante el desayuno del 27 de diciembre, Daniel no pudo contenerse más. Esperanza, he estado pensando en lo que dijiste sobre esos hombres extraños cerca de tu casa. ¿No crees que sería mejor resolver el tema de los documentos cuanto antes? Por tu seguridad, digo. Por mi seguridad, como si firmar un poder notarial fuera un chaleco antibalas contra delincuentes imaginarios. Puede ser, respondí, removiendo mi café con la lentitud de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Pero sabes, Daniel, a mi edad ya no me apresuro por nada. He aprendido que las decisiones importantes necesitan tiempo para madurar. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Un hombre acostumbrado a mover millones de euros en criptomonedas con un clic, no entendía por qué una anciana con 73 años no podía firmar unos papeles sin tanto drama. Mamá, no es tan complicado, intervino Jimena, su voz adquiriendo ese tono condescendiente que usaba cuando su paciencia se agotaba. Son solo formalidades, papeles para que nosotros podamos ayudarte mejor. Ya sé, hija, pero ayer hablé por teléfono con mi doctora en Madrid y me dijo algo interesante. Mentía, por supuesto. Pero había aprendido que las mentiras estratégicas eran la única manera de nivelar el campo de juego contra quienes llevaban meses mintiéndome a mí. ¿Qué te dijo?, preguntó Daniel, su voz traicionando una ansiedad que ya no podía ocultar. Me explicó que a mi edad, cualquier cambio dramático en mi rutina o mis responsabilidades puede afectar mi salud mental. Dijo que es muy común que las personas mayores desarrollen depresión o ansiedad cuando sienten que han perdido el control sobre sus vidas. No era completamente mentira. Había leído algo similar en una revista mientras esperaba en el consultorio médico el mes anterior, pero la manera en que lo presenté hizo que sonara como un diagnóstico oficial. «¡Qué tonterías!», murmuró Jimena, pero Daniel le lanzó una mirada de advertencia. «¿Y qué sugiere la doctora?», preguntó él, fingiendo preocupación médica, cuando en realidad temía obstáculos legales. «Que vaya despacio. Que tome cualquier decisión importante solo cuando me sienta completamente segura y tranquila. Y ahora mismo, con toda esta historia de los extraños y los documentos, no me siento nada tranquila». El silencio que siguió fue delicioso. Los vi intercambiar miradas de frustración, como jugadores de póker que se dan cuenta de que su adversario tiene mejores cartas de las que habían calculado. Esa tarde, mientras ellos salían supuestamente a dar un paseo por la playa, yo aproveché para hacer una llamada crucial. «¿Carlos? Soy Esperanza Morales». «Sí, la señora Morales del 34 de la calle Alcalá. Necesito que vengas a mi casa mañana mismo». Carlos era mi cerrajero de confianza, un hombre honesto que durante años había reparado las cerraduras de mi casa sin hacer preguntas innecesarias. «Necesito que cambies todas las cerraduras. Todas. Y que solo yo tenga las llaves». No tuve que explicar por qué. Carlos pertenecía a esa generación de trabajadores que entendía que a veces las familias no eran lo que parecían desde afuera. «¿Para cuándo lo necesita, señora?» «Para pasado mañana, cuando yo regrese de viaje». «Y Carlos, es importante que nadie más sepa de esto. ¿Entiendes?» «Entiendo perfectamente. No se preocupe». Cuando colgué, sentí una liberación extraña. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones sobre mi propia vida sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin justificar mis acciones ante personas que habían dejado de tener derecho a opinar sobre mi futuro. Esa noche, durante la cena, decidí lanzar mi segunda bomba. «He estado pensando mucho estos días», anuncié, cortando un trozo de pescado con la misma tranquilidad con que estaba cortando sus planes. «Y creo que tienen razón sobre la residencia». Los ojos de Jimena se iluminaron como los de un niño en Navidad. Daniel se inclinó hacia adelante.
súbitamente interesado en cada palabra que salía de mi boca. ¿En serio, mamá? Sí, pero he decidido que quiero elegir yo misma dónde vivir. He oído hablar de una residencia muy buena en Santander, cerca del mar. Me gusta la idea de despertar viendo el océano. ¿Santander? Daniel frunció el ceño. ¿No es un poco lejos? Lejos de ellos, lejos de su control, lejos de su capacidad de manipularme diariamente. Para mí no hay nada lejos a mi edad, respondí. Y además, quiero vender la casa yo misma, a mi ritmo, sin prisas. Vi cómo la cara de Daniel se descompuso ligeramente. Su plan requería que yo firmara el poder notarial para poder manejar la venta según sus términos y cronogramas. Mamá, ¿no entiendes lo complicado que es vender una propiedad?, intervino Jimena. Hay tantos papeles, tantas gestiones. Por eso he decidido contratar a un agente inmobiliario independiente. Carmen me recomendó uno muy bueno que trabaja en el barrio desde hace años. Otra mentira estratégica, pero necesaria para mantenerlos alejados del proceso. ¿No sería mejor que nosotros nos ocupáramos?, insistió Daniel. Conocemos el mercado, sabemos cómo maximizar el valor. Maximizar el valor. ¿Para ellos? No para mí. No, no. Ustedes ya tienen demasiadas responsabilidades con sus propios negocios. No quiero ser una carga adicional. Una carga adicional. Sus propias palabras devueltas como dardos envenenados. Pero mamá, el dinero de la venta, ¿dónde vas a guardarlo?, preguntó Jimena, su voz traicionando una ansiedad que ya no podía disimular. Oh, no te preocupes por eso. Ya hablé con el banco y me van a abrir una cuenta especial para personas mayores, con asesores financieros que me ayudarán a invertir el dinero para que me dure toda la vida. Vi cómo Daniel se atragantaba ligeramente con el vino. Un hombre que había construido su fortuna manejando activos de otras personas no podía soportar la idea de que yo tuviera mis propios asesores financieros. ¿Qué banco?, preguntó, tratando de sonar casual. Uno diferente al de ustedes. Carmen me dijo que es mejor no mezclar las finanzas familiares con las personales, para evitar complicaciones. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Los niños, absortos en sus dispositivos, no se dieron cuenta de la guerra silenciosa que se desarrollaba entre los adultos. Pero yo sabía que cada palabra que había pronunciado era una estaca clavada en el corazón de sus planes. Esa noche, acostada en mi cama junto al ruido constante de la lavandería, escuché voces airadas desde la habitación de arriba. Daniel y Jimena discutían en susurros furiosos, creyendo que yo estaba dormida. Fragmentos de su conversación llegaban hasta mi habitación como confirmaciones de todo lo que ya sabía. Se está volviendo testaruda. El dinero se nos va a escapar. Tenemos que presionarla más. Tal vez tu madre no sea tan tonta como pensábamos. No era tonta. Nunca había sido tonta. Solo había sido una madre amorosa que confió en la gente equivocada. Pero esa mujer había muerto definitivamente en Marbella. Entre el ruido de la lavandería y el descubrimiento de que su propia familia la veía como un obstáculo a eliminar. Al día siguiente, nuestro último día en la villa, Daniel hizo su último intento desesperado. Esperanza, he estado pensando, ¿y si posponemos todo este tema de la residencia? Tal vez podrías venir a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra en la casa. Vivir con ellos. Bajo su techo, bajo su control, bajo su vigilancia constante, hasta que finalmente firmara todo lo que quisieran. Es muy amable de tu parte, Daniel. Respondí con una sonrisa que había perfeccionado durante años de fingir gratitud. Pero ya tomé mi decisión. A mi edad, es importante mantener la independencia el mayor tiempo posible. Pero mamá, empezó Jimena. No hay peros, hija. Por primera vez en años, sé exactamente lo que quiero hacer con mi vida. Y era verdad. Por primera vez en décadas, yo tenía un plan. Y a diferencia del de ellos, el mío no requería lastimar a nadie para funcionar. Solo requería que dejara de permitir que me lastimaran a mí. El viaje de regreso a Madrid fue un silencio punzante que cortaba el aire del Mercedes como un cuchillo. Nadie habló durante las 3 horas de carretera. Daniel conducía con los nudillos blancos aferrados al volante,
Jimena miraba por la ventanilla con esa expresión de frustración mal contenida que había heredado de su padre. Y los niños seguían absortos en sus pantallas, ajenos a la tormenta emocional que se desarrollaba entre los adultos. Yo, por mi parte, observaba el paisaje español con ojos nuevos. Los olivares que habían presenciado siglos de historia, las montañas que habían visto pasar generaciones enteras, los pueblos pequeños donde la vida seguía su curso sin las complicaciones de la codicia urbana. Todo me parecía más nítido, más real, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado durante años y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Cuando llegamos a mi casa en el barrio de Malasaña, el edificio de 4 plantas con fachada de ladrillo rojo me recibió como un refugio. Había vivido allí durante 30 años. Había criado a Jimena en ese apartamento del 2º piso. Había llorado y reído entre esas paredes que ahora Daniel y ella veían solo como metros cuadrados convertibles en euros. ¿Necesitas ayuda con las maletas, mamá?, preguntó Jimena con esa cortesía forzada que había caracterizado todo el viaje. No, gracias. Puedo manejarme sola. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Durante décadas había aceptado automáticamente cualquier ayuda que me ofrecieran, agradecida de que alguien me considerara digna de atención, pero ahora entendía que su ayuda siempre venía con condiciones invisibles, con expectativas de gratitud eterna y sumisión futura. Bueno, Daniel carraspeó incómodo. Entonces, te llamamos en unos días para hablar de los temas pendientes. Los temas pendientes. Como si despojarme de mi autonomía fuera una tarea administrativa más en su lista de cosas por hacer. Por supuesto. Respondí, sabiendo que esa llamada nunca tendría el resultado que ellos esperaban. Los vi alejarse en el Mercedes plateado. Y por primera vez en años, su partida no me causó tristeza. Sentí alivio. Sentí libertad. Subí lentamente las escaleras hasta mi apartamento, cada peldaño resonando como un paso hacia mi nueva vida. Cuando abrí la puerta con la llave que Carlos cambiaría al día siguiente, el olor familiar de mi hogar me envolvió como un abrazo. No era una casa grande ni lujosa, pero era mía, completamente mía. El teléfono sonó al día siguiente, temprano en la mañana. Era Jimena, con esa voz falsamente preocupada que había perfeccionado durante el viaje. Mamá, ¿cómo amaneciste? ¿Todo bien en la casa? Todo perfecto, hija. Ayer dormí mejor que en semanas. Me alegro. Oye, Daniel y yo estuvimos hablando y pensamos que tal vez podrías venir a comer el domingo, para continuar la conversación sobre tu futuro, mi futuro, como si fuera algo que se decidiera en comité, como si mis 73 años no me hubieran dado derecho a opinar sobre mis propios años restantes. Este domingo no puedo, Jimena. Tengo planes. ¿Planes? ¿Qué planes? La sorpresa genuina en su voz me reveló hasta qué punto me habían catalogado como una mujer sin vida propia, sin intereses, sin nada que hacer más allá de esperar sus llamadas y sus visitas. Voy a ver apartamentos. ¿Apartamentos? Pero mamá, pensé que habías decidido lo de la residencia en Santander. Cambié de opinión. Decidí que prefiero un apartamento más pequeño aquí en Madrid, algo más manejable, pero que siga siendo mío. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. Mamá, ¿estás segura de que esa es una buena idea? Un apartamento nuevo significa gastos, mudanza, documentos. No te preocupes por eso. Ya contacté a una agente inmobiliaria muy recomendada. Se llama Patricia Ruiz. Tiene una oficina en Chueca y se especializa en ayudar a personas mayores que quieren cambiar de vivienda sin complicaciones. Otra mentira, pero necesaria. La verdad era que había decidido quedarme exactamente donde estaba, en mi casa de toda la vida, pero quería que ellos creyeran que estaba en proceso de mudanza. Era una manera de mantenerlos ansiosos e inciertos mientras yo organizaba mi nueva realidad. ¿Y el dinero para el apartamento nuevo? Ahí estaba. La pregunta que realmente les importaba. No mi comodidad, no mi felicidad, no mi bienestar. El dinero. Oh, no voy a usar el dinero de la venta de esta casa para eso. Patricia me explicó que hay programas gubernamentales para personas mayores,
créditos especiales, subsidios. Es increíble todo lo que existe y que yo no sabía. En realidad, sí existían esos programas. Los había investigado durante una de mis noches de insomnio en Marbella, navegando en Internet desde mi teléfono mientras ellos creían que dormía, pero no los necesitaba. Solo quería que Daniel, con toda su experiencia en finanzas, se preocupara por variables que no podía controlar. Mamá, no creo que esos programas sean tan... Jimena, tengo que colgar. Patricia viene en una hora para llevarme a ver el primer apartamento. Colgué antes de que pudiera responder, algo que nunca había hecho en mi vida. Siempre había sido yo quien esperaba a que otros terminaran sus conversaciones, quien se adaptaba a sus horarios, quien posponía sus necesidades por las de los demás. Pero esa mujer había muerto en Marbella. Esa tarde salí de casa por primera vez en meses, sin un destino específico relacionado con responsabilidades familiares. Caminé por las calles de mi barrio como una turista en su propia vida, descubriendo cafeterías que habían abierto mientras yo estaba demasiado ocupada cuidando a otros para cuidarme a mí misma. Me senté en una terraza pequeña frente al mercado de San Ildefonso y pedí un café con leche y un trozo de tarta de manzana. La camarera, una chica joven con el pelo teñido de rosa, me sonrió con genuina calidez. ¿Estás celebrando algo especial?, me preguntó al traer la orden. Sí, respondí sin dudar. Estoy celebrando que por fin aprendí a decir que no. Ella se rió, creyendo que era una broma, pero yo hablaba completamente en serio. Mientras comía mi tarta, observé a las personas que pasaban por la calle. Madres jóvenes empujando cochecitos, abuelos jugando con nietos en el parque cercano, parejas de ancianos caminando tomados de la mano, todos viviendo sus vidas sin pedir permiso, sin justificar sus decisiones, sin entregar su autonomía a cambio de migajas de afecto. Esa noche llamé a Carmen, mi vecina de confianza, y le conté una versión editada de lo que había descubierto durante las vacaciones. No me sorprende nada, Esperanza, me dijo con esa honestidad brutal que solo pueden permitirse las amigas de toda la vida. Yo hace tiempo que noto cómo te tratan, como si fueras una empleada doméstica en lugar de su madre. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no habrías querido escucharlo. Cuando una madre está ciega de amor por sus hijos, no ve lo que otros ven claramente. Tenía razón. Durante años, Carmen y otras amigas probablemente habían sido testigos silenciosos de mi transformación gradual de madre respetada a empleada no remunerada. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Voy a vivir para mí misma. Al día siguiente, Carlos llegó puntual para cambiar las cerraduras. Era un hombre de pocas palabras y muchas habilidades, que trabajó en silencio mientras yo preparaba café para ambos. ¿Problemas familiares?, me preguntó mientras instalaba la tercera cerradura nueva. Digamos que algunos miembros de mi familia confundieron mi generosidad con debilidad. Pasa mucho, asintió, probando el mecanismo. Mi propia madre tuvo que hacer lo mismo con uno de mis hermanos. A veces la familia puede ser más peligrosa que los extraños. Cuando terminó, me entregó 3 juegos de llaves. Solo 3 juegos. Para mis manos únicamente. Si alguien viene preguntando por llaves extra, usted no me conoce, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esa tarde, por primera vez en años, me fui de compras. No al supermercado para abastecer la despensa familiar, no a buscar regalos para cumpleaños de nietos, no a comprar medicina para dolencias que nadie más tomaba en serio. Fui a comprarme ropa. Entré a una boutique pequeña en la calle Fuencarral, donde nunca me había atrevido a entrar, porque sus precios parecían prohibitivos para alguien que siempre había puesto las necesidades de otros antes que las propias. La dependienta, una mujer elegante de mi edad, me recibió sin la condescendencia que esperaba. ¿Busca algo especial? Busco ropa que me haga sentir como la mujer que soy, no como la mujer que otros necesitan que sea. Entendió inmediatamente. Durante la siguiente hora, me ayudó a elegir 3 vestidos, 2 blusas y un abrigo que me quedaban bien, no porque fueran prácticos o apropiados para mi edad, sino porque me hacían sentir hermosa. Al salir de la tienda con mis bolsas, me crucé con mi reflejo en un escaparate y no reconocí a la mujer que me miraba. Había algo diferente en mi postura, en mi expresión, en la manera en que ocupaba el espacio en la acera. Por primera vez en décadas,
No estaba encorvada por el peso de las expectativas ajenas. Estaba erguida, libre y finalmente viva. 6 meses después, el apartamento que había sido mi hogar durante 3 décadas se había transformado en algo que nunca pensé que podría ser. Un santuario donde cada objeto existía porque yo lo había elegido, no porque alguien más lo necesitara o lo esperara de mí. Las paredes, que antes estaban llenas de fotos familiares donde yo siempre aparecía en segundo plano, sonriendo desde las esquinas mientras otros ocupaban el centro de la imagen, ahora mostraban cuadros que había comprado porque me transmitían paz, paisajes marinos que me recordaban la libertad, flores silvestres que celebraban la belleza sin propósito utilitario, retratos de mujeres fuertes pintados por artistas locales que vendían su obra en el rastro dominical. La cocina, que durante años había sido una fábrica de comidas para reuniones familiares donde nadie nunca preguntaba si a mí me gustaba lo que cocinaba, ahora almacenaba solo mis ingredientes favoritos. Té de jazmín en lugar de café amargo, galletas de mantequilla en lugar de cereales sin azúcar, queso manchego del bueno, vino tinto de Rioja, chocolate negro del que no tenía que compartir con nadie. El teléfono había dejado de ser un instrumento de tortura. Durante las primeras semanas después de Marbella, Jimena llamaba diariamente con esa insistencia nerviosa de alguien que siente que está perdiendo el control de una situación. Sus conversaciones seguían siempre el mismo patrón. Preguntas aparentemente inocentes sobre mi salud, mis finanzas, mis planes, seguidas de sugerencias cada vez más directas sobre lo que debería hacer con mi vida. Pero yo había aprendido a manejar esas llamadas como una experta diplomática. Respondía con vaguedades corteses, posponía cualquier decisión importante y, cuando la conversación se volvía demasiado insistente, simplemente decía que tenía una cita médica o una visita de Carmen y colgaba. Gradualmente, las llamadas se fueron espaciando, de diarias a cada 2 días, luego semanales, finalmente a los domingos por obligación más que por genuino interés. Era como si mi negativa a ser la anciana dócil que esperaban hubiera hecho que perdiera su atractivo como objetivo. Una tarde de mayo, mientras regaba las plantas que había comenzado a cultivar en el pequeño balcón que daba a la calle, sonó el timbre. Al abrir, encontré a Sofía, mi nieta de 10 años, parada en el rellano con una expresión de curiosidad y algo de nerviosismo. «¿Abuela? ¿Puedo pasar?» La invité a entrar, sorprendida de verla sola. Durante todos estos meses, cualquier contacto con los nietos había sido estrictamente supervisado por Jimena, como si temiera que yo fuera a contaminarlos con ideas subversivas sobre la autonomía personal. «¿Cómo llegaste hasta aquí, mi amor?» «En metro. Mamá piensa que estoy en casa de mi amiga Laura, pero le dije que tenía que venir a verte». Sofía caminó por el apartamento con esos ojos observadores que tienen los niños, notando cambios que los adultos habrían pasado por alto. Se detuvo frente a un cuadro nuevo, una pintura de una mujer mayor bailando sola en una plaza vacía. «Está bonito aquí, abuela. Se siente diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Como si fuera realmente tuyo. Antes siempre parecía que vivías en la casa de otra persona». La perspicacia de los niños puede ser devastadoramente precisa. Sofía había expresado en una frase lo que a mí me había tomado 73 años entender. «¿Por qué viniste, cariño?» Se sentó en el sofá nuevo, uno que había elegido por comodidad y no por lo que pudiera opinar la familia sobre su color o estilo. «Porque mamá y papá hablan de ti todo el tiempo, pero nunca dicen cosas buenas. Y yo te extraño. ¿Qué dicen de mí? Que te has vuelto rara, que no quieres ayuda, que eres egoísta porque no quieres compartir tu dinero con la familia». Egoísta. Por primera vez en mi vida, decidir qué hacer con mis propios recursos me convertía en egoísta a los ojos de quienes nunca habían compartido los suyos conmigo. ¿Tú qué opinas, Sofía? Opino que tienes derecho a ser feliz, y que antes no parecías feliz cuando venías a nuestra casa. ¿Y ahora? Ahora pareces viva. Esa niña de 10 años había diagnosticado con precisión quirúrgica lo que había sucedido durante estos meses. No solo había recuperado mi autonomía financiera y emocional, había recuperado mi vida. Pasamos la tarde juntas,
cocinando galletas y hablando de cosas que nada tenían que ver con dinero, responsabilidades o expectativas familiares. Le conté historias de cuando era joven, antes de convertirme en madre, cuando tenía sueños que no incluían sacrificar todo por otros. Ella me habló de sus planes para el futuro, de sus ganas de viajar, de su decisión de nunca depender económicamente de nadie. Abuela, ¿puedo venir a visitarte otras veces? Siempre que quieras, mi amor, pero será nuestro secreto hasta que seas mayor y puedas tomar tus propias decisiones sobre a quién visitar. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sofá nuevo, rodeada del silencio que había aprendido a valorar como el lujo más grande de mi nueva vida. No era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. Esa noche recibí una llamada de Daniel. Su voz tenía esa tensión controlada de alguien que está intentando no perder los estribos. Esperanza, necesitamos hablar. ¿Podemos pasar mañana? ¿De qué quieren hablar? De tu situación. Jimena está preocupada porque no has avanzado nada con el tema de la residencia o la venta de la casa. Ya han pasado meses. Es que cambié de opinión. Decidí quedarme donde estoy. El silencio del otro lado fue tan pesado que casi podía sentir su frustración atravesando las ondas telefónicas. Esperanza, no podemos seguir así. Necesitamos saber cuáles son tus planes reales. Mis planes reales son vivir mi vida como se me dé la gana, Daniel, sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin justificar mis decisiones ante personas que solo se interesan por mi bienestar cuando coincide con sus intereses financieros. Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo? Pasar 70 años dando todo sin recibir nada a cambio. Criar hijos ingratos que solo llaman cuando necesitan algo. Ser tratada como una molestia en lugar de como la persona que les dio la vida. Si esa es tu actitud, tal vez deberían, ¿qué? ¿Dejar de llamar? ¿Desaparecer de mi vida? Adelante. Háganme ese favor. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Y por primera vez en décadas, colgar no me causó ansiedad ni culpa. Me causó alivio. Los días siguientes fueron los más tranquilos que había vivido en años. Nadie llamó. Nadie vino de visita. Nadie me pidió dinero, favores o decisiones que beneficiaran a otros a costa de mi bienestar. Usé esos días para hacer algo que había estado posponiendo. Escribir mi testamento real, no el que ellos esperaban que escribiera. Contraté a una abogada especializada en derecho de familia, una mujer inteligente que entendió inmediatamente la situación sin necesidad de explicaciones dramáticas. Quiero dejar todo a organizaciones benéficas que ayuden a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad, le expliqué. Y quiero establecer un fondo especial para mi nieta Sofía, que solo podrá acceder cuando cumpla 25 años y demuestre que ha aprendido a valerse por sí misma. ¿Y para su hija? Para mi hija, nada. Ya recibió todo lo que tenía que recibir durante los primeros 40 años de su vida. 3 meses después, en una tarde dorada de agosto, estaba sentada en un café de la Plaza de Santa Ana, cuando vi pasar a una mujer que no reconocí inmediatamente. Caminaba encorvada, con esa prisa nerviosa de alguien que siempre llega tarde a obligaciones que no eligió. Llevaba ropa cara, pero sin personalidad. El uniforme de alguien que ha permitido que otros definan su identidad. Era Jimena, mi hija, pero también era yo, la mujer que había sido durante décadas. No me vio. Siguió caminando, hablando por teléfono con esa voz tensa que yo conocía tan bien, porque había sido la mía durante años, probablemente discutiendo dinero, planes, responsabilidades que otros habían puesto sobre sus hombros. Por un momento sentí lástima por ella. Había heredado la misma trampa en la que yo había vivido. Creer que su valor dependía de lo que pudiera extraer de otros, que su seguridad radicaba en controlar las vidas ajenas, que el amor se compraba con manipulación y chantaje emocional. Pero esa lástima duró solo un momento, porque Jimena, a diferencia de mí, había tenido oportunidades de elegir diferente. Había tenido educación, dinero, libertad, y había elegido usar todo eso para convertirse en depredadora en lugar de en mujer libre. Esa noche, por primera vez en meses, saqué una foto vieja donde aparecíamos las dos cuando ella tenía 5 años. En la imagen,
Me abrazaba con esa devoción genuina que solo tienen los niños pequeños. Sus ojos brillaban de felicidad, y los míos reflejaban un amor incondicional que entonces creía eterno. Miré esa foto durante largo rato, no con nostalgia, sino con una especie de cierre ceremonial. Esa niña había existido realmente, pero había muerto en algún momento durante el camino hacia la adultez. En su lugar había crecido una extraña que compartía mi sangre, pero no mi corazón. Guardé la foto en una caja junto con otros recuerdos que ya no necesitaba cargar. No la tiré, porque había sido real, pero tampoco la dejé a la vista, porque esa realidad pertenecía al pasado. Al día siguiente era domingo, día de llamada semanal de Jimena, pero el teléfono no sonó. Y yo, por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de llamar yo primero. Había aprendido que el amor verdadero no ruega, no chantajea, no manipula. El amor verdadero respeta, honra y celebra. Y si alguien no era capaz de ofrecerme eso, entonces no merecía un lugar en mi nueva vida. Esa noche me serví una copa del vino bueno que había comprado solo para mí. Puse música que me gustaba a un volumen que me parecía perfecto, y me senté en mi balcón a ver el atardecer sobre los tejados de Madrid. Por primera vez en 73 años, no tenía que ser nada para nadie más que para mí misma. Y era la sensación más hermosa del mundo. ¿Has vivido alguna vez algo similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esta situación de abuso emocional familiar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te emocionó, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que realmente necesita escucharlo.